Orgullosos de nuestra identidad, somos parte de esa sociedad, no somos diferentes por decir plenamente nuestra gran verdad. Orgullosos de nuestra identidad. Buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas y a todes al programa de información y educación de todos los viernes, Abanico. Este programa va dirigido a las poblaciones LGBTI y a la sociedad en general sobre temas relacionados a la diversidad sexual, los derechos y la salud integral de las poblaciones sexadiversas, con el fin de proveer de insumos y herramientas para la exigibilidad de derechos y el empoderamiento individual y colectivo de las mismas. Este mes, por el mes del orgullo, estamos analizando junio y la visibilidad de nuestras luchas. Los invitados para este programa son invitados de lujo. Tenemos desde Colombia, desde Bogotá, Colombia, tenemos a Linda Vaquero de Castro. Desde Ecuador nos acompañará también desde Manabí, Brian Mendoza, y desde Guayaquil, en Ecuador, Diana Maldonado. Bienvenidos y bienvenidas, ellos y ellas ya están con nosotros conectados en nuestra plataforma. Compañeros, compañeras, bienvenidos y bienvenidas. ¿Sí nos estamos escuchando? Hola, hola. Hola, bienvenida. Bienvenida, Diana. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, con todas, con todos, con todes. Linda. Hola, muy buenas tardes para todas las personas que están aquí acompañándonos. Ok. Brian, también te veo conectado. ¿Ya estás acá? Hola, Cris, compañeras que no están aquí presentes y a todas las personas que nos están viendo también, un saludo, un gusto estar con ustedes. Bienvenidos todos, todas y todes. Muy bien. Les quiero explicar un poco, compañeros y compañeras, cuál va a ser la metodología de este conversatorio. Cada uno de ustedes va a tener 15 minutos para poder exponer un tema al cual que ya le hemos pasado con antelación. Al final del programa vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas y al final, pues bueno, terminamos cerrando con algunas ideas fuerzas en el día de hoy. Vamos a empezar ya con nuestro programa y el día de hoy, frente al orgullo LGBT como el mes, vamos a analizar el tema Construyendo orgullosamente nuevos discursos. En ese sentido, queremos empezar diciendo que cada año el mes de junio se vuelve el más colorido, con fiestas alrededor de todo el mundo, con la unión de una comunidad en específico y la visibilidad de diversos derechos. El objetivo principal es enviar un mensaje de que las poblaciones sexodiversas nos merecemos respeto, tolerancia y reconocimiento. Disculpa, no tienen sé si soy yo, no te todos escucho. y todas. Es el mes del orgullo LGBTI. El orgullo también se puede entender como la autoafirmación y reivindicación de lo que uno es y del colectivo al cual pertenece. Pero no siempre esta palabra puede tener una connotación positiva, ya que dependerá del contexto de un discurso que determinará el desarrollo de un individuo en una dinámica social. Este discurso no tiene un origen en la persona, se da en la sociedad y circula por ella. Esto quiere decir que va adoptando distintas formas a medida que se va transmitiendo entre discursos. Esto es muy complejo, ya que no podemos prever cómo los discursos van a circular por nuestras sociedades. Esto va complejizando y haciendo más imponente el pensar durante el tiempo y en distintos espacios. En este contexto, el estudio de las acciones y discursos colectivos implica escoger opciones teóricas metodológicas que dirijan de cierta forma nuestras prácticas y busquen opciones que permitan abordar y explicar las interacciones sociales entre estas acciones, tanto en la política tradicional como en el uso y en la creación de otras culturas, ya que son la clave para la democratización de la sociedad que deseamos. Entonces, vamos a abordar el día de hoy 3 temas. ¿Qué significa orgullo LGBT y por qué estar orgulloso? ¿Qué mecanismos o herramientas existen para exigir el cumplimiento de los derechos LGBT en el Ecuador? ¿Y cómo construir discursos, nuevos discursos,
que revaloricen el verdadero sentido del orgullo sin limitar u ubicarnos en barreras en torno a nuestras luchas. El primer tema lo va a exponer Brian Mendoza. Entonces, Brian es de Manabí, él es sociólogo con mención en Relaciones Internacionales y también máster en Derechos Humanos y en Administración Pública. Es docente e investigador universitario, es vicepresidente de la Fundación Cataleya y además es activista social y político. Brian va a abordar con nosotros qué significa el orgullo LGBT y por qué estar orgullosos. Brian, adelante. Bien, bueno, gracias, Cris, por esa introducción importante sobre el tema que vamos a analizar aquí en este momento. Me parece importante retomar esta pregunta que tú haces de qué significa estar orgullosos, orgullosas, ¿no? Precisamente porque tiene una relación directa con el tema general del encuentro de hoy y que tiene que ver con los discursos, ¿no? Yo creo que socialmente sí presenciamos la construcción de discursos que engloban, que encasillan muchas de nuestras acciones, es decir, que desde nuestros grupos sociales se legitiman, ¿sí? Se permiten, se promueven ciertas prácticas y por otro lado también se van prohibiendo otras prácticas. Y lo que tenemos es precisamente, ¿sí?, que los discursos a los que nos hemos enfrentado como comunidad LGBTI han tenido, ¿sí?, unos efectos sobre nuestra dignidad y sobre nuestra integridad. Precisamente hay discursos muy, muy marcados en nosotros como comunidad, como historia, pero además también puntualmente como comunidad ecuatoriana. Así que me parece a mí importante avanzar hacia la comprensión de eso. El discurso, por ejemplo, religioso, nos ha planteado a nosotros, ¿sí?, una carga con respecto al pecado, nos ha planteado como personas alejadas de Dios, e incluso como personas que merecemos castigos divinos. ¿Sí? Un poco se nos plantea como una amenaza desde el discurso religioso a lo que sería vivir de acuerdo a lo que el Dios católico pide, ¿no? Entonces, ese es un discurso que ha generado legitimidad alrededor de todas las prácticas, discursos, otros discursos e insultos que recibimos como comunidad LGBTI. Frente a eso, sí, nosotros tenemos que hacer frente a eso precisamente porque a mí siempre me gusta decir que las personas LGBTI no es que somos de otro planeta, ¿no? Es decir, somos de estas mismas ciudades, del mismo Ecuador, de la misma planeta Tierra. Y entonces cuando entendemos que hay unos discursos sociales, históricos, en contra de la comunidad LGBTI, y que nosotros también hemos sido socializados en los espacios diarios, cotidianos de este mismo mundo, entonces esos discursos no solo están afuera, sino que además están dentro de nosotros, dentro de nosotras. Y ahí es cuando creo yo que se completa un círculo de violencia contra nosotros, y es que la violencia está justificada desde ese discurso religioso, por ejemplo, pero además también está justificada porque hemos interiorizado ese discurso. Otro discurso también que tenemos es el discurso criminal, por ejemplo, que nos siguió durante muchísimo tiempo y que aún en otros países del mundo sigue siendo un discurso legal, legitimado al respecto de que nosotros, las personas LGBTI, seamos criminales. Frente a eso, ¿qué podemos hacer? Y aquí es donde el orgullo se revela no solamente como un estado de ánimo, y eso es importante que entenderlo. El discurso no es simplemente sentirnos orgullosos, claro que también lo es, pero tiene unas implicaciones como discurso y acción política movilizadora. Y es, frente al discurso de la vergüenza, yo reafirmo el discurso contrario, que es el discurso de la dignidad y por lo tanto del orgullo, de sentirme bien. No es que nos creamos más que otros, ¿no? Y eso pues, generalmente personas que a veces no están muy cercanos al tema del orgullo LGBTI suelen interpretarlo de esa manera. Sino que hay que entender que se nos ha posicionado en el discurso de la vergüenza y por lo tanto respondemos ahora con orgullo, y un orgullo político que quiere decir que no podemos seguir sosteniendo ni legitimando conductas que sean violentas contra nosotros como seres humanos, siendo de la parte de la población LGBTI. Entonces, el orgullo es eso. El orgullo es poner un límite y revertir esos procesos sociales de legitimación de la violencia contra nosotros, violencias que tienen varias intencionalidades y retóricas, como la violencia correctiva, por ejemplo, que aún se sigue implementando en clínicas de deshomosexualización y en las conocidísimas violaciones correctivas, ¿sí?, que se les suelen generar, por ejemplo, a las compañeras lesbianas. Y eso lo que genera es precisamente que nosotros, incluso en algunos casos, podamos colaborar con esos procesos de violencia. Entonces, ante esa vergüenza hay que responder con orgullo.
Y yo creo que eso es lo que es el orgullo. ¿Y por qué estarlo? Primero porque es un arma política. Un arma política que precisamente va a romper contra esa normalidad instaurada de la vergüenza y de la necesidad del arreglo, de la cura, de la reparación, como si estuviéramos rotos o rotas. Y por otro lado hay que estar orgullosos también, y esto yo siempre lo digo cuando sobre todo hablo de la evolución como comunidad LGBTI. Y yo claro que estoy orgulloso de lo que soy, estoy orgulloso de lo que represento políticamente hoy en día, porque lo que hemos venido caminando y construyendo como comunidad LGBTI, a veces muy cohesionados, a veces menos, ha sido un camino hermoso. Los derechos que se han conseguido de manera colectiva tienen muchísimo por qué hacernos sentir orgullosos y orgullosas. Cuando yo veo a las compañeras, por ejemplo, trans de Manta, con las que yo trabajo más, el tema del orgullo y el tema del espacio público de Manta, son ellas las que han liderado la puesta en escena de nuestros derechos en Manta y en Manabí. Y son ellas las que han puesto el cuerpo, las que han puesto la cara. Y entonces cuando yo veo a ellas que después de muchísima lucha han logrado tener un espacio, cuando después de muchísima lucha han logrado sobrevivir contra una estadística absurda hoy en día, en pleno siglo XXI, que es que las mujeres trans en Latinoamérica tienen una esperanza de vida de 35 años apenas, cuando el resto de personas viven entre 75 y 85 años. Eso es horroroso. Y cuando yo veo a una compañera trans que se burla de esa estadística porque sobrevive, porque pelea, ¿cómo no me puedo sentir yo orgulloso y orgullosa de lo que significa mi compañera, de lo que significa la fuerza que hemos tenido como colectivo LGBTI? Un ejemplo de organización, de resistencia y de lucha constante por nuestras vidas y por las vidas de las personas que vienen en camino. Entonces yo me siento orgulloso de mi pasado, porque es un pasado de lucha. Me siento orgulloso de mis compañeros LGBTI y mis compañeras LGBTI. ¿Cómo no sentirme orgulloso? Yo creo que eso es lo que celebramos con el orgullo. Celebramos una reivindicación política, celebramos un alto al discurso de la vergüenza y celebramos un somos historia, hemos hecho historia y vamos a seguir haciendo historia. Gracias. Brian, realmente has dicho cosas sumamente interesantes. Brian plantea que que en la actualidad hay discursos llenos de amenazas que generan deslegitimidad de nuestros derechos. Además, también plantea que hay un montón de discursos internalizados en los mismos LGBTI, lo cual da como resultado la justificación de la violencia. Él plantea que tenemos que comenzar a crear discursos desde una acción política más movilizadora, que el discurso de la vergüenza tiene que convertirse en que no podemos legitimar discursos violentos y de odio. Tenemos que revertir estos discursos sociales y también revertir los discursos en torno a las violaciones colectivas. Brian además también dice que los derechos colectivos nos deben de llenar de mucho sentir orgullo como tal, y que además él se siente orgulloso de todo el avance en derechos que han hecho que otros compañeros y compañeras LGBTI en el Ecuador y sobre todo las trans, que la visibilidad y la fuerza es igual a orgullo, a reivindicación política. Gracias, Brian. Vamos a seguir conversando en el transcurso del programa y en este momento yo quiero presentar a Diana. Diana nos va a hablar sobre los mecanismos y las herramientas que existen para exigir el cumplimiento de los derechos LGBTI en el Ecuador. Diana es de Guayaquil, es tecnóloga en informática, consultora en seguridad informática y ciberactivismo. Es mediadora, activista pro derechos humanos y de la naturaleza desde hace 11 años, enfocándose en las poblaciones LGBTIQ+ y mujeres. Fue una de las voceras oficiales de la iniciativa Matrimonio Civil Igualitario, aprobado en el año 2019. Bienvenida, Diana, a nuestro espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y entrando un poquito ya en mi tema, ¿no? Que justamente tiene que ver con derechos humanos, valdría definir, como para entrar en contexto, qué son los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos en sí tienen valor propio. Es decir, su existencia es parte integral de la persona humana y constituyen un elemento intrínseco de la dignidad de todo individuo. Por ello, los estados tienen la obligación de promoverlos, protegerlos, garantizar su ejercicio y ponerlos en vigencia. Los derechos humanos constituyen el marco referencial mediante el cual se mide el avance o el retroceso de la organización política, económica y social de cualquier sociedad.
La defensa o la protección de los derechos humanos tiene diferentes funciones. Y entre estas está, por ejemplo, el de contribuir al desarrollo integral de las personas. También el de delimitar para todas las personas una esfera de autonomía dentro de la cual puedan actuar libremente, protegidas contra los abusos de autoridades, servidores públicos y de particulares, establecer límites en las actuaciones de todos los servidores públicos sin importar su nivel jerárquico o institución gubernamental. Y lo último, crear canales y mecanismos de participación que faciliten a todas las personas tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de decisiones comunitarias. Aparte, bueno, tenemos también de que los derechos humanos tienen ciertas propiedades, como por ejemplo el ser universales e inalienables, es decir, todos nosotros tenemos derechos humanos, sea donde sea que estemos. No es necesario estar en nuestro país para tener derechos humanos, sea donde nosotros nos movamos y vamos a seguir teniendo derechos. Los derechos humanos también son independientes, pero también son indivisibles. Los derechos humanos están llenos de igualdad, no discriminan, pero los derechos también conllevan obligaciones. Y en este caso, como vimos, las obligaciones pues también son parte de todas las cosas que tiene que hacer el Estado. Entonces, al nosotros tener claro esto, o más o menos clara esta película, también nosotros como población LGBTI, porque al igual que Brian, yo también considero de que el discurso nos ayuda muchísimo también para las cosas que nosotros queramos conseguir y lo que esté dentro también del marco de nuestras luchas. Entre ellas, por ejemplo, el discurso, ¿no?, de que nosotros somos minoría, cuando en realidad tampoco somos una minoría. Este es un discurso también que se encuentra bastante amañado. ¿Para qué? Para que un grupo de personas, por ejemplo, identificadas a veces bajo un discurso religioso, como las agrupaciones Con mis hijos no te metas, A mis hijos los educo yo y un montón de cosas más, puedan decir, ¿sabes qué? Mira, yo como soy mayoría, entonces tengo que imponer prácticamente en las leyes lo que a mí me parece que es moral y ético, porque aparte la visión de ellos también no está ligada a los derechos humanos, sino más bien a una visión religiosa, y de esa manera llegamos a otro punto, que vendría a ser el del irrespeto al Estado laico, porque acordémonos que Ecuador es un Estado laico, por lo tanto, las creencias religiosas de las personas quedarían solamente para su fuero personal, para la iglesia, para el templo, para la familia, las amistades, pero no para las leyes. Entonces, vamos también cambiando nosotros esta mentalidad de que somos minoría y que como minoría, pues casi que tendríamos que soportar y aguantar todo lo que nos pase porque somos pocos, cuando en la realidad no es esa. Y como la realidad no es esa, entonces tampoco podemos nosotros hablar de comunidad LGBTI. Nosotros tenemos que hablar de población LGBTI, compuesta por colectivos. Y estos colectivos pues serían cada una de las siglas que componen justamente lo que nosotros siempre usamos, ¿no?, para las personas sexo-género diversas, que vendría a ser LGBTI. Pero al hacer el cambio en todos estos discursos, nosotros también podemos ir cambiando, porque vamos viendo cómo esto varía nuestra perspectiva respecto también a nuestras luchas. Acordémonos que cuando la homosexualidad se despenalizó aquí en el país, prácticamente pasamos de ser delincuentes a ser enfermos. Y ese es un discurso que todavía se sigue manejando, sobre todo desde las alas más conservadoras y religiosas de aquí del país. Por eso existen todos estos centros también de deshomosexualización y todas estas creencias de que la población LGBTI no puede, por ejemplo, adoptar, no podría criar hijos o hijas, porque de alguna manera, como estamos enfermos, pues también los vamos a enfermar a ellos. Y de allí es cuando viene también toda esta reflexión de que, si dos mujeres crían a un niño o una niña, ¿será que ese niño se hace gay? ¿O esa niña también se va a hacer lesbiana? Cuando sabemos que las orientaciones sexuales no es algo que se transmita como una gripe, ni tampoco se va a contagiar porque tú lo ves o porque alguien está cerca tuyo. O sea, la orientación sexual es algo con lo cual nosotros nacemos, y por último, si es algo que nosotros construimos, que no está tampoco eso comprobado, pero si fuese así, tampoco existiría nada de malo. Y si ese niño criado por dos mujeres o por dos hombres es gay, o la niña es lesbiana, pues tampoco tiene algo de malo. Pero sin embargo, al comunicarlo y al decir, oye, es que esas mujeres van a criar a esa niña y va a ser lesbiana, es casi como decir, ser lesbiana es malo. Entonces,
ten cuidado con esa niña, no la juntes con esas mujeres, por favor, porque si no se va a hacer lesbiana. Entonces ahí tenemos otra vez ese discurso de la culpa, de la pena, del pecado, que prácticamente nos tiene estigmatizados desde que se despenalizó la homosexualidad, porque como lo dije en un principio, dejamos de ser delincuentes, pero ahora somos enfermos. Y de parte del Estado tampoco no hay ninguna campaña activa que esté constantemente repitiendo desmintiendo todos estos mitos que hay alrededor de la población LGBTI. Pero curiosamente, ahora sobre todo, que ya estamos en año electoral, no faltarán aquellos que estén buscando agrupaciones o activistas LGBTI para prometernos el oro y el moro, pero en el rato de la hora, cuando ya llegan al puesto por el cual ellos estuvieron haciendo campaña, pues simplemente lo que te dicen es, ¿sabes qué? No, ahora no puedo, después nos reunimos, o sí, chévere, reunámonos, pero no sé cuándo vaya yo a poder hacer esto, no sé cuándo vaya a poder hacerlo de acá, déjame a ver qué pasa, te doy chance. Entonces, seguimos también siendo utilizados, seguimos siendo instrumentalizados por la clase político-partidista del país, pero sin embargo nosotros, a pesar de ser los mandantes, como durante muchos años nos dijeron, no tenemos esa misma respuesta. Tenemos causas metidas en la Defensoría del Pueblo, tenemos otras causas metidas en Fiscalía y hasta el momento no avanza. Es verdad, estamos viviendo en medio de una pandemia, todo esto ha retrasado muchísimas cosas, pero no es posible que los retrasos nuestros, de nuestros procesos, sean retrasos de años. Pues. Acordémonos que en el año 2017 la Corte Constitucional, para la sentencia de Bruno Paolo, le dijo a la Asamblea Nacional, la Corte, y también se lo dijo al Registro Civil, que tenían un año plazo para cambiar las leyes, los reglamentos y todo aquello que consideren necesario. ¿Para qué? Para que las personas, cuando deseen hacer su cambio de sexo, de género en sus documentos de identidad, puedan hacerlo sin ningún problema. Pero sin embargo el Registro Civil no acata, no hace caso y sigue revictimizando a las personas trans, incluso sometiéndolas a procesos en los cuales tienen que ir donde un médico para que revise si efectivamente tiene o no tiene una operación y si sus genitales coinciden o no coinciden con el sexo con el cual quiere identificarse en sus documentos de identidad. Cuando ya la Corte Constitucional dijo que esto no debía de hacerse, pero sin embargo el Registro Civil continúa. Hay demandas hechas justamente en la Defensoría del Pueblo, quejas puestas por estos procedimientos y no avanza. Tenemos el otro caso también de Satia, que ya con una sentencia también de la Corte Constitucional, pero sin embargo, a pesar de que la parte resolutiva de la sentencia no te habla de presentar por parte de las parejas algún certificado para poder inscribir a sus hijos o a sus hijas en el Registro Civil, el Registro Civil ya se adueñó de este parámetro y lo pone entre los requisitos para que las parejas de hombres o de mujeres puedan justamente inscribir a sus hijos. Entonces, vemos que no existe la voluntad política como tal. Habrán personas dentro de sus puestos que efectivamente quieran hacer algo bueno, que quieran ayudar, que quieran y tengan este deseo de avanzar en derechos, pero sin embargo vemos que la discriminación prácticamente está institucionalizada. Es algo que está arraigado en el país. ¿Por qué? Porque el funcionario que está para atenderte también tiene prejuicios, también tiene creencias, mitos respecto a la población sexo-género diversa y no hay absolutamente ningún ente del Estado que se encargue de desmentir eso. O por lo menos, si tú como persona LGBTI vas y tienes un trámite y te das cuenta que esa persona te está tratando con algún sesgo, con algún prejuicio, poder quejarte en algún lugar y que esa persona le den, no sé, capacitación, y si por último, si con esa capacitación tampoco puede, lastimosamente cambiarla de lugar o sacarla de la institución. Porque no es posible que por 2 o 3 personas que estén en un puesto, nosotros no podamos seguir avanzando y tengamos casi siempre que mendigar derechos en lugar de exigirlos y gozarlos. Tengamos que pelear por derechos cuando ya los derechos prácticamente están allí. Desde el momento en que Ecuador acogió la consulta 2417, todo lo que está en la consulta ya es parte del marco constitucional del país. Pero sin embargo, tenemos que seguir pidiéndole a la Corte Constitucional que nos dé aclaraciones sobre esa consulta, porque el resto de instituciones del Estado la necesitan. ¿Para qué? Para hacer cumplir derechos. A pesar que ya la Constitución te dice que cuando se habla de instrumentos internacionales, todo aquello que vaya a favor
de los derechos humanos, así no estén reconocidos en la Constitución ni en ninguna otra parte de leyes de aquí del país, ya esos derechos tienen que estar, nosotros ya deberíamos estarlos gozando, pero sin embargo eso no ocurre y eso no pasa. Entonces, yo sí considero que si nosotros como población LGBTI empezamos incluso hasta por nosotros mismos y mismas a instruirnos, a tener justamente conocimiento, no solamente de nuestra sexualidad, sino también sobre derechos humanos, los mecanismos que nosotros podemos utilizar justamente ¿para qué? Para reclamar y exigir estos derechos humanos. Todo sería diferente, porque tendríamos a lo mejor el país lleno de quejas, sí, pero a lo mejor esas quejas lo que harían sería que nosotros avancemos. Tenemos que despojarnos de la pena, tenemos que despojarnos de la vergüenza, tenemos que despojarnos de toda esta creencia que a veces la gente tiene de que, ¿sabes qué? Yo mejor no reclamo, yo mejor no digo nada, porque ¿qué van a pensar de mí? O luego van a pensar que nosotros los LGBTI, que los gays, que las lesbianas, somos problemáticos o problemáticas. Exigir derechos no es hacer problema. Exigir derechos, por último, también es nuestro derecho. Nosotros en nuestra Constitución de la República tenemos 6 garantías jurisdiccionales, 4 ordinarias y 2 extraordinarias. Las ordinarias serían la acción de protección, que está en el artículo 88, la acción de habeas corpus, que está en el artículo 89 y 90, que muchas veces nos ha servido para poder sacar a compas que se encuentran en centros de deshomosexualización. También tenemos la acción de acceso a la información pública, la acción de habeas data, y también tenemos por aquí otras garantías jurisdiccionales extraordinarias, como son la acción de incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. Por ejemplo, la acción de incumplimiento ya nosotros podríamos tomarla contra el registro civil porque no acató la sentencia de Bruno Paolo del año 2017 con respecto a cambiar su reglamento para poder hacer estas inscripciones sin victimización alguna, otra vez, de la persona trans. Pero, sin embargo, vemos que esto tampoco ha ocurrido, pero se lo podría hacer. Es más, la Defensoría del Pueblo podría hacerlo sola, sin que nadie vaya a poner una queja y actuar de oficio al respecto. Pero ya sabemos también que la Defensoría del Pueblo, por muchas cosas, también tiene bastantes problemas a veces como para poder ingresar quejas, pero es lo que nosotros tenemos. La acción de cumplimiento de sentencias, que era justamente la que yo les estaba hablando, y dictámenes constitucionales, establecida en la Constitución del 2008, no es aparentemente una garantía jurisdiccional, pues como se manifiesta en las páginas posteriores, la acción por incumplimiento como garantía jurisdiccional está regulada por el artículo 93 y la ley orgánica también de garantías de control constitucional. Pero, a pesar de eso, con todo el tiempo que ha pasado, nosotros podríamos hacerlo, y en el caso de las inscripciones de hijos, de hijas, con respecto a la sentencia de Satia, también. Así que lo único que nos quedaría, creo yo, como una forma de exigir plenamente todos nuestros derechos y el cumplimiento de ellos, es indiscutiblemente nuestro empoderamiento. Mientras la población LGBTI no se empodere, no esté al tanto de todas las herramientas que puede utilizar, de que se aleje totalmente de este discurso que victimiza y que te señala hasta cierto punto de que tú no puedes reclamar o tú no puedes decir nada porque eres un ciudadano de segunda o de tercera. Todo esto tenemos que irlo ya desechando de nosotros y si es posible hasta desecharlos también de nuestro círculo, porque si no somos nosotros, nosotras o nosotres, los que nos vamos a encargar justamente de esta exigibilidad de derechos y exigírsela como debe de ser al Estado, con todas las herramientas que nosotros tengamos a nuestro alcance, pues difícilmente vamos nosotros a seguir avanzando. Porque si nos damos cuenta, todas nuestras luchas y las que han tenido un final feliz, por llamarlo así, ha sido por gestión nuestra, de toda nuestra población. No ha sido porque ha venido alguien y nos ha dicho, ay, mira qué chévere, yo quiero que ustedes tengan derechos y tomen, le voy a dar esto. No. Entonces, si eso no pasa, nosotros, por favor, tampoco seamos utilizados, ni dejemos que nos utilicen en estas próximas elecciones. Pensemos muy bien, la corrupción en el país es una cosa que parece ya serie de Netflix, aquí estamos perdiendo plata, creo deberíamos hacernos un guión al respecto, pero tenemos que salir de esto y tenemos que pensar muy bien por quién vamos a votar. Para mí lo ideal en este caso sería, ya aprovechando que nos están viendo, sería que todos votemos en nulo,
porque si gana el nulo, tendríamos ahí sí que reinventarnos otra vez la clase político-partidista, pero lastimosamente esto no va a pasar y es más bien una utopía. Pero en todo caso, empoderarnos, sentirnos orgullosos, orgullosas de las personas que somos, no tanto por lo que somos, sino de las personas que somos, porque somos seres humanos integrales y eso es realmente lo que a nosotros nos debería de importar y de interesar. Así que a empoderarnos, a saber cuáles son nuestros derechos y a exigirlos plenamente. Listo, Diana, muchas gracias. Diana Maldonado ha empezado haciendo toda una contextualización sobre los derechos humanos. Nos ha hablado un poco sobre la definición, el marco referencial y sus funciones. Además, también nos ha dicho que es importante hacer un análisis en torno al tema del discurso de si somos o no somos minoría, ya que esto puede ser mal utilizado por estos grupos religiosos que solamente imponen ideales religiosos que de una u otra forma afectan los derechos progresivos o el desarrollo integral de nuestras poblaciones. También Diana está hablando de que los discursos han ido cambiando en función del tiempo. Antes éramos delincuentes y ahora somos personas con derechos. En esa medida, el discurso también es un discurso progresivo y tendremos que ir pensando en estos nuevos discursos. Ella ha hablado sobre una realidad, sobre una vivencia, ¿no? Que inclusive estamos estigmatizados, sobre todo quienes quieren tener hijos o hijas y son sus padres homosexuales, indudablemente te ponen una marca. ¿Qué pasará con ese niño o esa niña si llegase a ser también parte de la comunidad sexodiversa? Diana también nos dice que existe toda una discriminación institucionalizada que no permite avanzar en el derecho, aunque tengamos todos los derechos consagrados en las normas nacionales e internacionales en el país. Además, también plantea que debemos empezar a instruirnos no solo sobre el tema de la sexualidad, sino también sobre todos estos mecanismos de derechos humanos, porque solo así podemos ser visibles como tal. Tenemos que despojarnos de la pena, tenemos que despojarnos de la vergüenza. Diana también nos acaba de decir que lo más importante es que no tenemos que dejarnos utilizar de los partidos políticos, sobre todo en este contexto del Ecuador que empieza un proceso de año electoral y que debemos alejarnos del discurso de ese temor para empoderarnos y exigir nuestros verdaderos derechos, porque si no, no podríamos hablar de orgullo como tal. Sentirnos orgullosos desde el empoderamiento. Gracias, Diana, vamos a seguir conversando contigo. Y ahora nos vamos con nuestra tercera invitada. Ella nos va a hablar sobre cómo construir nuevos discursos que revaloricen el verdadero sentido del orgullo LGBTI sin limitar o ubicar barreras en nuestras luchas. Ella es Linda Sofía Vaquero de Castro, ella es colombiana, es socióloga, es especialista en gerencia de proyectos, estudiante de la maestría en estudios de género, coordinadora de la Organización de Mujeres Étnicas Afrodescendientes Orígenes. Bienvenida, Sofía, desde Colombia, que estás ahora con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Agradezco la invitación que me han hecho a participar en este espacio y compartir un poco de las experiencias que hemos tenido en Colombia a través de las movilizaciones sociales de los sectores sociales LGBT. Bueno, a mí me parece algo muy importante que mencionó Diana sobre la integralidad. El orgullo realmente tiene que estar dado en función de la garantía de nuestros derechos y el acceso a nuestra ciudadanía, el disfrute y permanencia de nuestros derechos humanos. El orgullo no puede dárnoslo la orientación sexual o la identidad de género. El orgullo debe darlo que los gobiernos, en su función garantista y de manera corresponsal con la ciudadanía, ejerzan acciones que nos permitan a nosotras poder disfrutar de los derechos que tenemos todas. Creo que ese debería ser el motivo por el cual deberíamos llamarnos personas orgullosas, más allá de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Es muy importante ver al ser humano desde la integralidad. Si no nos vemos como sujetas políticas integrales, atravesadas por múltiples situaciones, condiciones o factores sociales que nos atraviesan, lo reitero, pues es bastante complicado, porque además de ser personas que construimos nuestras múltiples identidades de género,
conforme lo sentimos, o damos paso a nuestra atracción erótica y afectiva de manera libre, sin prejuicios, pues nos vamos a crear un sesgo y de allí se va a producir un proceso de estigmatización y por ende de discriminación. Tenemos que vernos como sujetos y sujetas integrales y tener en cuenta todas esas situaciones o marcadores sociales que nos interseccionan como personas. Para ello es muy importante analizar corrientes políticas como el feminismo. Nosotros desde nuestra organización nos paramos mucho a partir de este movimiento político que tiene múltiples facetas, pero que hay algunos que son más cercanos a nuestras realidades sociales, como el feminismo negro, el feminismo decolonial, que permite percibir esas múltiples situaciones que nos atraviesan para poder generar discursos distintos, integrales, que nos vean como sujetas, que hacemos parte de una sociedad y ayudamos a construir esta misma, yendo en contra de todos estos discursos estigmatizantes, llenos de odio hacia nuestras múltiples formas de ser. Hay que entender que los derechos humanos son una situación bastante reciente, que nace a partir de la Ilustración y que en ese momento en Francia, a través de la Revolución Francesa, se dictaminan los derechos del hombre y del ciudadano, pero ¿dónde quedan las mujeres? Siendo nosotras la mayoría de la población. En Colombia representamos más del 52% de la población. En ese sentido, ¿cómo en las políticas de gobierno se incluye a las mujeres para poder darles acciones efectivas que respondan a nuestras necesidades y demandas? Y cómo esto demuestra que las múltiples violencias que nosotras sufrimos como seres humanos están dadas en función del género. Fíjense ustedes que al ser la mayoría, las más afectadas de los sectores sociales LGBT son las mujeres. Mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres transgénero, pero de entre todas las mujeres transgénero estamos mucho más afectadas por esas múltiples violencias. Pero como también el patriarcado imperante en nuestra sociedad, que usa el machismo como una herramienta de opresión, permite el daño hacia todo lo que representa el género femenino. En ese sentido, los hombres que tienen expresiones de género femeninas que no son acordes a su sexo, en este sistema binario sexo-género, también son satanizados y sufren de otras formas de violencia bastante crudas. Y que ese recrudecimiento frente a nosotras está dado en función del género. Bueno, cuando se declaran los derechos humanos, se levanta Olympia de Gouges y dice, ¿y dónde están los derechos de las mujeres y las ciudadanas? Fue guillotinada por eso. O sea, las mujeres tenemos otras formas de luchar y también múltiples formas de violencia que nos atacan, mientras tenemos que luchar en contra de la homofobia, de la transfobia, también nos toca luchar en contra del machismo, del racismo, del patriarcado, del clasismo, por parte de una sociedad que dictamina de manera normal unas conductas, pero que obviamente está dado frente a parámetros culturales que son sesgados desde una perspectiva heterosexista y occidental, que principalmente está basada en el concepto de la moral, y que la moral es algo que se utiliza mucho en las religiones, y en eso estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba Diana acerca de la estigmatización y el uso de la culpa como una herramienta de dominio. Si te hacen sentir culpa por quién y cómo eres, obviamente ya tienen derecho y formas de manipularte para que te comportes como el constructo social o el orden natural de las cosas que está dado. Yo hago esta apertura frente a los derechos humanos y el papel de Olympia de Gouges cuando se manifiesta frente a los derechos de las mujeres y lo que sucede con ella, y la aclaración de que somos la mitad o un poco más de la mitad de la población a nivel global, las mujeres,
es justamente para poderle dar pie a ese tema que me trae hoy aquí, y es cómo construir nuevos discursos, ¿sí?, que puedan potenciar nuestra ciudadanía como sectores sociales LGBT. Existen múltiples formas de opresión en nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades están basadas en modelos coloniales de percibir a la ciudadanía. Así como todos los países que hacen parte del sur, y en especial de en el continente americano, en esta Via Yala, en esta América Latina, en esta América Latina, que mantenemos una relación colonial con los países del norte, del mismo modo sucede con los cuerpos. Nuestros cuerpos están sujetos a leyes coloniales que están impartidas por los gobiernos, que son pensadas desde la burocracia y son pensadas por hombres y para hombres, excluyendo de manera sistemática a las mujeres. Es absolutamente necesario que en el movimiento social LGBT exista un enfoque diferencial, un enfoque de género y un enfoque de derechos de las mujeres. Porque si no caminamos de manera articulada, teniendo en cuenta todos esos marcadores sociales que nos nutren como personas, pero que muchas veces nos ponen en una mayor situación de vulnerabilidad de nuestros derechos, o como lo dice el artículo 13 de nuestra Constitución de 1991 en Colombia, en un estado de fragilidad manifiesta, pues no vamos a llegar a la integralidad o a una lucha efectiva para la garantía de nuestros derechos, porque más allá de ser personas, somos hombres y mujeres. Más allá de ser mujeres, podemos ser negras, lesbianas, transexuales, cabezas de familia, vivir con una enfermedad crónica, habitar la calle, consumir sustancias psicoactivas o de aquí en adelante múltiples situaciones que pueden interseccionarnos. Entonces, ¿cómo exigir a través de la movilización social y de los discursos que promovemos en nuestro trabajo colectivo de base comunitaria o el trabajo individual de muchas personas activistas, a los gobiernos que den respuestas efectivas para garantizar nuestros derechos, para responder a nuestras necesidades y a nuestras demandas, pero con un enfoque diferencial? En ese sentido, se debe tener en cuenta todos los marcadores sociales que ya he mencionado. Aquí en Colombia hablamos mucho de sectores sociales, porque en realidad es una manera de ir en contra de esa estigmatización que nos peyoriza como población. Primero, las poblaciones son minorías, comparten ciertas características comunes en cuanto a costumbres, normas, patrones de conducta, y tienen otra particularidad, que compartimos un territorio. Resulta que los sectores sociales LGBT no vivimos en un territorio en común, no estamos segregados espacialmente en un lugar, habitamos todos los territorios en donde hemos nacido, nos movilizamos por el país. En ese sentido, no cumplimos con esos patrones sociológicos que indican que somos una población. Somos sectores sociales, que indica que somos mayoría, que somos más amplios. ¿Por qué? Porque justamente los gobiernos lo que hacen es crear divisiones, y entre esas divisiones es minorizar las múltiples identidades que existen dentro de una nación. Entonces, a través de la minorización pueden ejercer total control sobre ti y usar, mal usar y abusar el poder a través de las reglas que ellos pueden legislar o de las acciones de gobierno que toman para brindar bienestar y justicia social. Comenzando por allí, es importante nombrarnos como sectores sociales, puesto que no somos una minoría. Somos poblaciones que nos han minorizado para poder ejercer un dominio mayor y más fuerte sobre nosotras en esa mal llamada democracia, en donde muchas veces se produce el atropello de esos sectores sociales que se han minorizado, en donde las mayorías deciden por las minorías. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si esas mayorías están dadas en función de patrones culturales patriarcales, machistas,
misóginos, racistas, clasistas, pues ¿cómo van a hacer esas leyes? ¿De qué manera van a garantizar los derechos de esas aparentes minorías? ¿Mm? Entonces, es importante tener en cuenta la interseccionalidad. La interseccionalidad es un término que se acuña en la década de los 70 y una de sus máximas exponentes era Kimberly Crenshaw, quien habla de que una sujeta puede estar atravesada por múltiples situaciones, condiciones o categorías, que son los marcadores sociales que mencioné ahorita, y que es ejemplarizante en cada una de nuestras condiciones como seres humanos. Hacemos parte de grupos étnicos, hacemos parte de ciclos vitales o de rangos etarios distintos, contamos con alguna discapacidad, hay que tener en cuenta el lugar de residencia, el lugar de origen, porque son factores que pueden agravar nuestra situación de derechos. Al tener en cuenta este bagaje de las situaciones tan diversas que pueden atravesarnos, nos debe impulsar a generar nuevos discursos que vayan en contra del odio, en contra de la estigmatización, pero teniendo en cuenta los múltiples factores o diferencias que nos hacen diversas. Y entre ellas, pues, el enfoque de género, que es vital, siendo nosotras la mitad de la población, o en algunas naciones, como Colombia, que somos un poco más de la mitad. Aquí es importante, entonces, que las diversas movilizaciones sociales ejerzan sus solicitudes o exigencias a los gobiernos, ¿sí? Para que generen acciones afirmativas o políticas públicas para tratar de disminuir esas brechas de desigualdad, de promover un Estado que nos brinde igualdad de oportunidades para poder nosotras disfrutar de nuestros derechos y acceder a ellos. Y no solo acceder, sino también mantenernos en ellos, puesto que un niño, ¿sí?, con una expresión de género femenina puede entrar al colegio, ahí está accediendo a su derecho a la educación. Pero ¿qué sucede si ese niño es hostigado? Ese niño no va a permanecer en su derecho. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Colombia es un estado multicultural, pluriétnico, con una legislación maravillosa, con una legislación maravillosa, pero que a veces se queda en legislar leyes que amparan los derechos, pero en la ejecución e implementación de acciones de las mismas queda corta. Y un punto muy importante que me gustaría mencionar, vital, es sobre el número de nosotras y el poder que tenemos también para decidir en el tema de las urnas y la votación, y que fue algo que aprendí del discurso de la parlamentaria española Carla Antonelli, cuando decía cuántos somos. Es necesario recurrir a las estadísticas para conocer cuántos somos y así decirle a los candidatos y candidatas, como mencionaba Diana Maldonado, en los momentos de campaña, que es cuando le prestan más atención a toda la gente y todas somos buenas, ¿sí? Decirle somos tantos, nosotras decidimos y también podemos elegirlo a usted y ponerle en cualquier posición de poder, pero para que legisle a nuestro favor. Creo que eso es importante también tener en cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Linda. Realmente, Linda nos ha hablado sobre un poco en torno a la integralidad, que debemos tener acceso para nuestros derechos, que el orgullo debe ir más allá de la orientación sexual, que si nos vemos a las personas desde la integralidad es bastante complicado poder entender toda esta visión de los nuevos discursos, además. También Linda nos dice que hay que analizar corrientes desde el feminismo y tener discursos desde las múltiples formas de ser. Que las mujeres siguen siendo invisibilizadas y con múltiples violencias a partir del género.
las mujeres en muchas formas, que existen muchas formas de luchar, pero que también luchan contra el racismo, contra el patriarcado y contra un sinnúmero de acciones que generan estas estructuras sociales. Nuevamente, Linda reafirma lo que ha planteado Brian y lo que ha planteado Diana, que el discurso de la culpa puede ser un discurso en la que se nos utilice para manipularlos como LGBTs. Existen diferentes formas de opresión en la sociedad producto del colonialismo. O sea, es muy claro enfatizar eso, que nuestros cuerpos también sufren esta exclusión y el producto del colonialismo como tal. Y además también Linda nos mencionaba que los gobiernos, hay que tener mucho cuidado cuando los gobiernos hacen las divisiones en torno a las minorías. Porque lo que esto plantea, este término, este discurso plantea dividirnos y poder controlarnos a cada uno de nosotros. Que debemos tener en cuenta el enfoque de la interseccionalidad para nuestras luchas sociales, que solo así podremos tener impactos favorables y que además debemos recurrir a la estadística para mirar el número y el poder que tenemos en la toma de decisiones. Debemos de promover en este marco un estado de igualdad de derechos. Gracias a nuestros tres ponentes, realmente hemos hablado de orgullo, de mecanismos, qué interesante. Quiero que en una sola palabra me diga, voy a empezar ahora por Diana. En una sola palabra, Diana, ¿qué significa el orgullo para ti? A mí me gusta mucho siempre usar la palabra libertad para todo. Okay. Yo creo que básicamente todo se podría arreglar con libertad, o bastante. Ok, Diana. Brian, ¿qué significa orgullo para ti? Difícil como que encontrar una sola palabra, pero yo me voy a poner con dignidad. Dignidad, muy bien, gracias. Linda, ¿qué significa orgullo para ti? Activa tu micrófono, por favor. Integralidad. Muy bien. Listo. Una pregunta para Linda. Linda, se habló sobre identidad de género. ¿Es posible cambiarla, la identidad de género? Pues la identidad de género es posible cambiarla y la muestra en mi existencia como mujer hoy ante ustedes. La identidad de género es algo que se construye a partir de un sentir interno que tiene cada una de nosotras sobre quién es, cómo se siente en sí misma y cómo desea proyectar su género ante los demás. Y que históricamente se ha hecho una correlación muy fuerte entre ese sistema del sexo y el género, entendiendo que son dos condiciones totalmente distintas, que el sexo es la condición biológica con la que naces y el género es una construcción cultural asociada a todos esos patrones de comportamiento limitados al sexo. Pero el sexo realmente no define el género. Por ende, la identidad de género sí se puede cambiar y construir lo que realmente te va a permitir ser pleno y feliz en tu vida. Ok, Linda, muchas gracias. Brian, ¿cuáles serían los nuevos discursos y cómo hay que posesionarlos? Bueno, yo quiero como que también tomar un atrevimiento de hablar de otras cositas como que súper clave que hemos estado como de acuerdo con las compañeras, que me parece como que súper importante como profundizarle un poquito. Porque el discurso, por ejemplo, del cual estábamos analizándole sobre el tema de la minoría, a mí me parece súper interesante analizarle, porque estoy de acuerdo con que se ha usado el tema de los números para hablar precisamente como de quién manda dentro de un país. Y esto un poquito por una idea bastante distorsionada de lo que significa la democracia. Y eso es lo que precisamente a mí me gustaría como aportar, porque se ha creído que la democracia es el voto de la mayoría, más o menos como si esto fuera la Grecia antigua antes de Cristo, ¿no? Hay que comprender que el concepto de democracia dentro de la ciencia política ha tomado un montón de transformaciones. Incluso después de 1948 se replantea todos los postulados sobre la democracia, después de la Segunda Guerra Mundial, donde tenemos precisamente la Carta de los Derechos Humanos, y planteamos precisamente que no es posible hablar
de que se toman decisiones una mayoría en contra de unas minorías, que es precisamente lo que pasó en la Alemania nazi, ¿no? Es lo que teníamos esa idea de que los alemanes podían votar, pues, y una vez que votaron por Hitler, de alguna manera se había justificado en esa voluntad popular un montón de atrocidades. Entonces, recordar primero que no es democrática ninguna decisión, da igual cómo se tome, que atente a cualquiera de los derechos humanos. Primero eso, que toda decisión democrática es una decisión que se ha tomado en disensos, ¿sí? Y consensos posteriores en respeto estricto de los derechos humanos. Primero eso. Luego, sobre el asunto de si somos minoría o no, yo me parece súper interesante hacer lo que decía Linda y también Diana, que es la necesidad de hacer un rastreo estadístico adecuado. Pero aún así me parece a mí que en lo único en lo cual las personas pueden hablar de minoría es en la democracia representativa, en donde sí no hemos tenido la representación que merecemos los grupos de las diversidades sexuales. Y en ese sentido, incluso las mujeres, por ejemplo, ya ni siquiera entrándonos a todo el tema de diversidad sexo-género, hablamos de incluso las mujeres han tenido una representación minoritaria en las decisiones políticas. Y entonces ahí sí podemos hablar de una minoría, pero precisamente es porque en el poder somos minoría, en el poder no estamos. Y entonces desde ahí es donde se construye, desde el poder, de estos discursos. Yo quiero hablar de cómo el poder es clave. Y por eso yo estoy de acuerdo con lo que decía Linda, de cómo necesitamos tal vez tener estrategias, ¿no?, más asertivas para la toma de ese poder. Y un poquito Diana también nos advertía de cómo solitos nos pueden estar manipulando, ¿no? Pero es necesario también construir desde el poder, Cristian. Y yo aquí quiero hablar de varios poderes, ¿no? El poder político, el poder comunicacional, porque lo que yo voy entendiendo es que el poder ha construido ciertos discursos para deshumanizar. Si los derechos humanos, sí, le pertenecen y son irrenunciables, indivisibles, integrales a todos los seres humanos, entonces quiere decir que aquellos que hemos sufrido violencia de derechos humanos, de alguna manera somos menos humanos, ¿no? O al menos así se nos ha posicionado. Y yo analizo dos principales razones por las cuales se deshumaniza un grupo social o se deshumaniza a alguien. La primera es convertirla en una amenaza, ¿no? Un poquito porque Irving Goffman, por ejemplo, nos hablaba de cómo el estigma se vuelve una mancha desacreditadora, socialmente desacreditadora para los individuos que la posean, y él decía cómo el poseer un estigma muchas veces borra nuestra historia, borra nuestra propia identidad, y lo que hace es generar un hueco sobre el cual luego se introducen un montón de estereotipos, ideas, discursos construidos desde el poder sobre estos seres humanos invalidados en su identidad, negados en su identidad. Y yo veo dos estrategias discursivas que hay que atacar durísimo, y eso creo yo que nos puede dar un poco de claridad de cuál es la agenda también discursiva que hay que proponer. La primera es la construcción del otro, de la otra, como una amenaza. ¿Sí? Cuando el otro o la otra se convierte en amenaza, deja de ser ser humano. ¿Qué hay que hacer con una amenaza? ¿Incluirla? ¿Qué hay que hacer con una amenaza? Controlarla o combatirla, destruirla. Y es lo que se ha logrado cuando, por ejemplo, nosotros se nos posiciona como amenaza para la sociedad. A las mujeres se las posicionaba como amenaza para la política, amenaza para la economía cuando querían trabajar. A las personas, por ejemplo, a partir del matrimonio igualitario, los discursos en Ecuador eran que queríamos destruir a la familia natural, y como si hubiera una cosa tal, a la familia, y que queríamos destruir a la niñez y adolescencia. Ojo con eso, porque entonces nosotros ya no somos tan ecuatorianos, ni tan colombianos, ni tan seres humanos, somos una amenacita, ¿no? Parece que hubiéramos caído del cielo a querer matar a alguien. Y entonces, ¿qué se hace con una amenaza? Hay que erradicarla. Ese es el primer discurso muy trágico con el que debemos pelear. Y el segundo discurso es la infantilización. Y es que también se ha, desde un enfoque adultocéntrico, ¿no? Porque además también hay que comprender eso, no solamente somos patriarcales, machistas, también heteronormados, también somos adultocéntricos. Se construyó la identidad del ser humano y por lo tanto del portador de derechos desde hombre, heterosexual, cisgénero y adulto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando infantilizas a un grupo? Que se considera como si fuera un grupo que aún no ha llegado a la maduración exacta de ser un ser humano. Un poquito me recuerda a los discursos de todo el tiempo colonial con respecto a los pueblos originarios. ¿Sí? Se decían, por ejemplo, primero que no tenían alma, que los indígenas de América no tenían alma y que por lo tanto había que dominarles, controlarles. Y el otro discurso, que parece más amable, porque sigue siendo profundamente desacreditador y racista, era que eran como niños, que iban a llegar a ser seres humanos en su momento, pero que actualmente eran unos niños.
Y entonces había que educarles, había que acompañarles, porque son niñitos, entonces no saben. Y ese también es un discurso colonial adultocéntrico que seguimos teniendo. Y démonos cuenta cómo ciertos grupos humanos han caído en el tema de que se les infantiliza, en el sentido de que el Estado tiene que de alguna manera tutorarles, ¿sí? Tutorarnos de una manera en la cual se nos reemplaza como sujeto de política. Y entonces, claro, todos los grupos minoritarios, ¿sí? Hablando de representación política, me refiero, ¿no? Son bonitos mientras están en la parte estética, mientras están en la parte de las músicas, la parte de lo que han llamado, mal llamado cultura, ¿no? Como cuando hablamos de los grupos indígenas, que son todos lindos mientras están cantando, bailando y haciendo algo artístico, ¿no? Pero no son sujetos políticos, son niños todavía. Y puntualmente, ese discurso ha minado contra la niñez y adolescencia, al punto que incluso los debates políticos sobre los derechos humanos se alejan de la niñez y adolescencia. Nosotros en Fundación Cataleya, por ejemplo, nos encontramos con que la niñez y adolescencia también es tan diversa como cualquier ser humano. Los derechos humanos ya la han reconocido a la niñez y adolescencia como un ser humano, no, ni más faltara. Pero aún tenemos esa traba para comprender, por ejemplo, que la niñez trans en Ecuador y en Manabí puntualmente sufre estos dos discursos. La primera, la generalización de una amenaza. Una niña trans, como por ejemplo Cataleya, que es una de las niñas de la fundación con la que trabajamos, es posicionada por parte de padres de familia dentro del espacio educativo como una niña que no debe usar el baño porque es una amenaza para el resto. Claro. Y cuando se la posiciona a Cataleya como una amenaza para sus compañeros, entonces los compañeros tampoco quieren trabajar con ella, tampoco quieren ser amigos de ella y no se le invita a espacios. Y claro, y cuando ella se acerca, viene una amenaza también. Se le amenaza desde los adultos de que cuidado te metes con mi hermanita, cuidado. Entonces es una amenaza y le han quitado la calidad de ser humano y la calidad de niño. Y la otra es que cuando también se le infantiliza en el sentido de que no es un ser humano que portador de derechos, lo que encontramos es la suposición de que no tiene conocimiento sobre su propio cuerpo y sobre su propia realidad. Y los famosos, ¿qué va a saber si es una niña? ¿Qué va a saber a estar confundida? A los niños no hay que dejarles elegir las cosas, sino que hay que decirles qué hacer. Y eso también es un discurso sumamente fuerte con el cual nosotros nos encontramos. ¿Y qué es lo que yo creo que hay que hacer? Precisamente, retomando lo que decía yo, el hueco que se genera cuando estigmatizamos a alguien y que está siendo llenado por estereotipos de amenaza e infantilización, hay que volver a vaciarlo de esos estereotipos para llenarle de historias de vida, para llenarles de las personalidades que en su momento fueron despojadas. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de una persona asesinada, ¿sí? Hay dos maneras de representar ese asesinato. El asesinato, por ejemplo, de personas de la población LGBTI. Le presentamos como un número, le presentamos como una estadística o presentamos nombres, apellidos, historias de vida. Ahí, cuando asesinan a una persona de nuestras poblaciones, de nuestros sectores, asesinan a un hermano, a una hija, a un profesional o no, a una persona trabajadora. Y entonces necesitamos retomar, ¿sí? Retomar ese relato que muestre al otro y a la otra como un ser humano. Judith Butler decía algo que me parece poderoso en este contexto, y es, tal vez la sensibilidad no es el fin de la política. No hacemos política para ser sensibles, pero sí es el medio de la política. No hay política por aquella vida que no nos parece pasible de luto, dice el libro Cuadros de Guerra. Hay vidas cuyas muertes nos duelen y hay vidas cuyas muertes no importan. Y así se divide la política y se divide las acciones colectivas. Por lo tanto, hay que retomar eso, y eso va por un tratamiento comunicacional, por un tratamiento organizativo, político, social de nuestras diversidades de identidades, y más allá de que no seamos una comunidad, ¿sí? En el sentido estricto, ¿no? Ni una nación, mucho menos, sí es necesario identificarnos como un grupo que puede trabajar y apuntar con estrategias políticas para reclamar al Estado cosas que ya se han planteado y que, por ejemplo, la Corte Interamericana ya ha reconocido. Lo que decía Linda sobre la identidad como una construcción íntima, profunda, propia, ya está reconocido en la OCDE 2417. Lo que decía Diana, tenemos ya las cosas listas y hechas, pero aún no logramos que simplemente con sentido común se pueda aplicar lo que tenemos. Y el Estado, entonces, tiene que retomar las responsabilidades históricas que la Carta de Derechos Humanos le exige, que son las responsabilidades negativas de abstenerse, ¿sí? De violentar derechos humanos, y las responsabilidades positivas, que son de hacer todas aquellas medidas necesarias para garantizar una vida digna y libre de violencia.
Así es. Gracias, gracias. Realmente son temas tan interesantes que yo creo que nos podríamos quedar conversando toda la noche, Brian. Yo creo que ahí, por ejemplo, Diana retomó cosas bastante importantes cuando ella presentó su tema, y ella decía que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo debería ser una entidad que, sin necesidad de poner una denuncia, podría activarse en torno al tema de la exigibilidad de derechos. Y también Diana hablaba sobre las medidas ordinarias y las medidas extraordinarias que deberíamos saberlas en el marco del empoderamiento que debemos saber todos y todas los LGBTs y las personas, la sociedad en general. Quiero recordar al público que ya para terminar, porque nos hemos pasado el tiempo, la conversación ha sido tan buena que nos hemos olvidado del tiempo. El tema del día de hoy que analizamos fue construyendo orgullosamente nuevos discursos. Nos queda muy claro que la comunidad LGBT ha logrado cambios importantes al interior de sociedades recalcitrantes y moralistas. Discutir sobre el matrimonio y hasta adopción entre personas del mismo sexo ya no es considerado un tabú. Tanto así que la legitimación de las uniones de personas del mismo sexo ya es una realidad en algunos países de la región. Hay que hacer énfasis que aunque existen avances legales, la segregación y la violencia de género son pan de cada día. Las poblaciones sexodiversas seguimos siendo víctimas de diferentes vulneraciones como asesinatos, violaciones, torturas, esperas arbitrarias, desaprobación de los derechos de expresión e información, sin mencionar los de discriminación en el empleo, la salud, la educación, entre otros. Y aunque constantemente nos quejamos entre sí por estos hechos de degradación y humillación, el comportamiento de algunos miembros LGBTI es consecuente con este panorama. Es ahí donde nos preguntamos, ¿por qué los demás nos siguen violentando nuestros derechos? ¿Estamos haciendo suficiente desde nuestro propio ser para respetar nuestra propia identidad y la del otro o la otra? ¿Estamos haciendo lo suficiente desde nuestro propio ser para poder ser consecuentes conmigo mismos? ¿O como LGBT estamos construyendo nuevos discursos que rompan paradigmas? ¿O acaso fortalecemos los que ya estaban establecidos? Lo más crucial sería construir organizaciones autónomas con objetivos políticos claros y con nuevos discursos que sean realmente incluyentes, antirracistas, antiespecistas, antimachistas, alejados de la misoginia y conductas patriarcales, con metodologías de acción innovadoras y descolonizadoras, libres de autocentrismo, que validen nuevos y discursos saberes y permitan tener miradas y posturas más holísticas. Es necesario que como sujetos políticos que nos proponemos transformar las bases de nuestra sociedad, miremos más allá de lo sexual o del arte de salir del clóset y mantenernos fuera de él. La verdadera reflexión de la realidad de hoy es cómo construir orgullosamente nuevos discursos que nos permitan legitimarnos, respetarnos y no discriminarnos, inclusive entre nosotros mismos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, a Brian, a Linda y a Diana por haber estado el día de hoy acá. Y quiero invitar a todos nuestros acompañantes, a todos los que nos sintonizan y a ustedes, a que vean lo que hemos preparado desde Alianza Igualitaria por el día o por este día de la conmemoración del orgullo LGBTI, ya que el día de mañana en Guayaquil van a haber diferentes actos en torno al orgullo. Van a haber orgullos virtuales, muchas organizaciones lo han hecho. Queremos recordarle a la gente que no está autorizada ninguna actividad pública. Cuidado, porque estamos en un momento de excepción, estamos con el COE nacional que no permite esta clase de actividades, así que tenemos que tener mucho cuidado si salimos a calle a hacer esta clase de actividades, y todo va a ser vía virtual. Yo les quiero agradecer a ustedes. Nos vemos el próximo viernes con otro mes y otro tema del mes. Gracias a Brian, gracias a Linda y gracias a Diana. Quiero hacer una breve intervención al final de algo muy importante. ¿Puedo hacerlo? Ok, Linda. Rapidito. Bueno, sí. A mí me parece algo fundamental que no debe dejarse de lado en este momento, y es el papel de las mujeres dentro de las movilizaciones sociales y la gran influencia que hemos tenido. Cuando nuestro compañero hablaba de la democracia representativa, es fundamental entender que a veces significa un retroceso cuando las personas, como lo mencionaba Diana, se dejan instrumentalizar. Entonces, cuando llegan mujeres, cuando llegan hombres gays, cuando llegan mujeres lesbianas a estados de poder, se dejan instrumentalizar justo por esas maquinarias politiqueras que ponen su representación al servicio
de los malos gobiernos y de las malas acciones. Y muy importante que en estos tiempos de confinamiento, de COVID-19, se ve reflejado en la sociedad justamente las acciones que se tienen para ir en contra de los sectores sociales que son minorizados. Entonces esto alude a esas viejas políticas de selección natural que van a favor de lo que menciona Carlos Darwin en este proceso de selección natural. ¿Quiénes son los que realmente están preparados para continuar aquí? Si los más afectados son las personas que no tienen recursos para mantenerse en un estado de confinamiento tan largo, los pueblos étnicos y las personas que están ubicadas en lugares de periferia menos favorecidos. Creo que debemos hacer un análisis frente a esta situación de la relación de nuestras múltiples identidades, que justamente, como lo decía Brian, son tuteladas, son subalternizadas para poder ejercer dominio total sobre ellas y hacernos ver como una amenaza. No por nada, durante la historia y la Alta Edad Media, las mujeres fueron vistas como brujas y fueron creadas desde esa perspectiva de bruja, justamente para someter a aquellas mujeres que habían levantado su voz a través de múltiples formas de conocimiento. Es importante. Yo creo que es sumamente importante, gracias Sofía. Yo creo que vamos a tener un tema, justamente en Ecuador empezamos un año electoral y creo que va a ser importante analizar esta clase de temas que nos plantea Sofía. Una vez más, gracias a cada uno de ustedes, a Brian, a Linda y a Diana que se conectaron con nosotros. Ha sido un programa bastante largo y quiero terminar invitándolos para ver este video que hemos preparado como Alianza Igualitaria en conmemoración del Día del Orgullo LGBTIQ. Gracias a todos y los dejo con el video. El orgullo LGBT en el Ecuador se inició a construir visiblemente con un discurso de todos somos iguales y tenemos los mismos derechos ante la ley. Esto a partir del año 2000, ya que antes toda actividad relacionada a las poblaciones sexodiversas eran vistas con prejuicios, estigma y discriminación. Esto debido a que hasta noviembre de 1997 las relaciones consentidas entre hombres eran penalizadas entre 4 y 8 años de prisión. En la Asamblea Constitucional de 1998, el movimiento homosexual de aquel entonces, liderado por el Triángulo Andino, logró incidir en la nueva Carta Magna la inclusión del principio de no discriminación por orientación sexual, convirtiendo al Ecuador en el tercer país en el mundo, luego de Sudáfrica y la isla Fiji, en ubicar en su constitución este tipo de reconocimiento. Aunque Fundación Alianza Igualitaria se constituye en un contexto social y político bastante favorable para las poblaciones sexodiversas en el Ecuador, a nuestra organización asistían muchos jóvenes que sentían que la discriminación aún estaba latente en la sociedad, en sus entornos y hasta en sus familias. Muchos de ellos sentían miedo, vergüenza y hasta poca valoración personal. Estos hechos reafirmaron nuestro accionar en el año 2013. Debíamos empoderar de manera individual y colectiva a los y las jóvenes para una real visibilidad pública y política. Para mí el orgullo significa empezar a expresar lo que sientes, el sentir el momento con la persona, contigo mismo. Es estar feliz, demostrar que puedes ser tú mismo sin necesidad de pensar que la gente te va a juzgar. Un orgullo de sentir, de ser lo que se es, de exteriorizarlo ante las demás personas sin desafiar
pero sí con cierta afirmación. Es el hecho de quitarle miedo a salir del closet. Significa visibilidad, decir, estamos aquí, merecemos los mismos derechos, somos una población y no nos van a callar. Somos estudiantes, somos hijos, somos familia, somos gente común, gente preparada, somos cualquier tipo de gente que te puedas encontrar y aquí estamos. Que formamos una sola bandera donde decimos libertad, respeto, tolerancia, no violencia, no discriminación. La invitación a realizarte como ser humano, a amar como deseas amar. Esa libertad no la compensa nada más en la vida. Ser tú mismo. Y darme cuenta de que así hagan lo que hagan, digan lo que digan, yo voy a seguir siendo el mismo, no voy a cambiar. El hecho de que me guste otras cosas que los demás no le guste, que no entra en lo normal, en una sociedad, eso no debe a mí por qué afectar. O sea, a pesar de que fue difícil, creo que era más difícil vivir ahí encerrada y sometida en algo que no era. Sin importar nuestra orientación, nuestra identidad, nuestra religión, somos personas que también merecemos el mismo respeto que todos. Durante siglos ya hemos lidiado con otras pandemias, el odio y la discriminación. No dejemos que este momento de crisis suponga un retroceso en los derechos y los reclamos de las personas LGBTI. Hoy es momento para juntarnos más a pesar de las condiciones y mantenernos presentes el uno al otro. Este orgullo virtual nos debe permitir unirnos todos y todas. Debemos respetar al otro en su diversidad, a trabajar por el reconocimiento de la diversidad sexual y no por una aceptación social. Y sobre todo, a luchar contra todo tipo de discriminación y violencia que pueda existir en nuestro alrededor y en nuestros corazones. Feliz Día del Orgullo LGBTIQ. Somos Fundación Alianza Igualitaria.